agradecer esta oportunidad, eh, no solo al Proyecto Ciudad, también a al Hans Seidel Stiftung, porque yo creo que deben haber ustedes pensado también, yo creo que la formación, el liderazgo político en particular, pero me he dado cuenta en los últimos años en los que he estado trabajando con sectores de la sociedad civil, pues que sí, que falta mucha formación en general, pues, ¿no? Nosotros, bueno, dentro de esta grave crisis que hemos atravesado en los últimos años, pues también nos hemos quedado atrás, nuestras universidades se han quedado atrás, nuestra cultura pública no tiene ya espacios para la conversación ni para la formación y, bueno, nos vemos obligados a crear estos espacios que son de alguna manera artificial, porque déjeme decirle, la política se aprende haciéndola, eso es así. En generaciones anteriores, es el caso de la mía, evidentemente esa práctica era una práctica con lo que ahora se llama un mentoring, ¿no? Es decir, uno haciendo cosas en políticas lograba tener un modelaje o tener modelos en líderes y en activistas que le permitía a uno aprender el oficio de la política, porque la política es un oficio, es un arte, también es pensamiento, pero claro, estamos creando, entonces estamos ahora tratando de recuperar una cantidad de prácticas dentro de la política, entre otras la de la formación, que antes se daba de una manera mucho más espontánea, aunque no era asistemática, era bastante sistemática, pero pasaba mucho por la práctica política. A ustedes no tienen eso, tienen que, vamos a empezar al revés con ustedes siempre, ¿no? Un poco tratando de ir creando algunos parámetros generales y que la práctica les vaya ayudando a consolidarlos. Entonces estamos en una situación interesante porque, eh, mm, de nuevo, me parece muy valorable el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para autoproducirse, ¿no? Y bueno, creo que hay mucha gente dispuesta a acompañarlos y ayudarlos en esto y no duden en hacerlo, pero va a depender mucho de ustedes, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hablar hoy, entiendo yo que pues sería una visión general un poco de la coyuntura o de algunos escenarios posibles. Y pensando en eso, la verdad, improvisé, digamos, una manera de abordarlo, mm, en la que vamos a tratar de ver la situación actual, sí, ojalá que nos dé tiempo, pero yo quisiera abordar algunos antecedentes eh, que tal vez no sean tan claros como parecen, ¿no? Digamos, en este momento estamos en el fragor de la incertidumbre, diría yo, ¿no? Eh, entonces, para poder entender esa incertidumbre, que yo creo que es lo característico de estos días y de las semanas que vienen, nosotros tenemos también que entender de dónde viene, cómo se fraguó, cómo se construyó la situación electoral por la que estamos atravesando, o por lo menos el proceso que debería llevarnos a una elección el 28 de julio, ¿no? Fíjese, la situación en la que esto ocurre, esta elección viene a ocurrir en una situación general que yo la llamaría, se me acaba de ocurrir, la verdad, una situación de conflicto contenido. Es decir, Venezuela tiene muchos años con un conflicto político eh, que aparece de pronto, que no tiene aparentemente una solución por sí mismo, que no ha podido ser abordado claramente y de la cual la población, aunque ustedes no lo crean, no tiene demasiada claridad. Yo estoy trabajando ahorita en un proyecto de investigación, digamos, eso que se llama algo así como investigación-acción. Y una de las cosas que hemos encontrado es que, por supuesto que la gente siente que hay un conflicto, o sea, que todo está mal, que hay una crisis. Eso evidentemente, y no saben cómo lo describen, o sea, de manera verdaderamente inteligente.
pero no hay la idea de que hay un conflicto político como tal detrás, ¿no? Pueden pensar que hay una gente en el poder y otra gente que está fuera del poder y que en el medio está la población, pero no hay verdaderamente una articulación política del conflicto, cosa que es bastante sorprendente. Y eso tiene que ver con que el proceso reciente político nuestro ha sido un proceso de fragmentación política también. Y lo que al principio del chavismo, cuando ustedes no habían ni nacido, creo yo, parecía muy claro. Había dos polos. El chavismo era un movimiento con identidad política, con estructura, que ejercía el poder, etcétera. Y que cambió cosas, digamos, o intentó cambiar cosas en el sistema político, cambió el sistema político, de hecho, eh, y era muy claro, ¿no? Ahí no había demasiada eh, duda de que había una propuesta política de cualquier natural, le podemos poner cualquier adjetivo, pero estaba allí y frente a esa propuesta había una serie de posiciones políticas que formaban una especie de gran polo de la oposición, pues, ¿no? Bueno, eso se fue confundiendo, empieza a diluirse, bueno, una cantidad de eventos que no voy a relatar ahora, pero el caso es que hoy no tenemos tampoco referentes políticos claros, eso es importante. Y la gente, por lo que hemos visto en esta investigación, tampoco lo tiene muy claro, ¿no? No sabe cuál es la nuez del conflicto, o sea, qué es lo que realmente está pasando en términos de conflicto político, por una parte. Y segundo, no les importa demasiado, que es lo más interesante, ¿no? Es decir, no hay la necesidad, vamos a decirlo así, de articular políticamente la crisis, sino que la gente la ha articulado de otra manera, la ha articulado en su experiencia de sufrimiento, vamos a llamarlo así, de daño, ¿no? Y sobre todo la ha articulado este, como la orfandad del Estado, es decir, como dije, el movimiento llamado chavismo es un movimiento que viene a construir un Estado muy poderoso, ¿no? Y empieza a establecer una relación con la sociedad en la que de alguna manera la sociedad es una especie de gran cliente y muy, muy provisto de todo, ¿no? Con muy pocas capacidades, etcétera. Eh, por supuesto, la crisis del sistema, entre otras también la crisis en términos de ingresos y de financiamiento, que tiene otras razones, que tiene varias razones, ha hecho que desaparezca sencillamente. Entonces la gente, cuando uno le pregunta sobre el conflicto, dice, sí, sí, claro, no, sí hay un conflicto en realidad. El conflicto que hay entre yo y el Estado. Es decir, una cosa muy extraña, ¿no? De que la gente ve al Estado como un actor que no está funcionando, que no existe, que lo dejó solo, que los dejó solos, que no, al que no se le pueden hacer exigencias, porque en fin, se desarticuló completamente esa relación. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay una cierta tendencia, que por cierto, déjenme aclararles, yo no soy politólogo por fortuna. Yo no sé por qué todo el mundo cree que lo soy, pero no lo soy. Yo mi vida profesional, bueno, yo me gradué y trabajé mucho tiempo como psicólogo social, haciendo investigación social, e incluso trabajando en la administración pública, también en políticas públicas. Y después sí me dediqué a la filosofía y específicamente a la filosofía política, ¿no? Pero eso tiene muy poco que ver con mi visión de lo político, porque mucha de mi experiencia en la política viene de la universidad, del activismo universitario, ¿no? Y de la política universitaria, que en mi época era una tremenda escuela de política, porque ahí los partidos políticos tenían vida, ¿no? Entonces, claro, digamos que tengo una combinación de experiencias y, y justamente, más bien yo soy como, he sido siempre como una observadora, ¿no? Aunque también he hecho algún tipo de consultorías políticas, electorales, etcétera. Pero
Pero entonces yo creo que hay que observar, hay que abandonar un poco ciertas categorías que a veces para analizar la realidad no nos sirven. Por ejemplo, ustedes van a escuchar permanentemente diagnósticos sobre lo que es el chavismo y tal, que no son muy útiles, la verdad, ¿no? Entonces, el comunismo, si son comunistas, si son socialistas, si son yo no sé qué, si son reformistas, si no lo son, si son sanguinarios, dictatoriales, autoritarios, pero entonces si el autoritarismo es hegemónico o es un autoritarismo, la verdad es que eso no nos sirve. No digo que no haya que dedicarse a la teoría, hay que dedicarse a la teoría. Y cuando uno descubre la teoría se da cuenta que tampoco los teóricos están muy de acuerdo. Y eso es importante también. Pero lo que quiero llamar la atención de ustedes es que el proceso que ustedes, en el que ustedes nacieron prácticamente todos, creo yo, y han vivido, es un proceso político muy particular. O sea, que desafía mucho las etiquetas, que es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Quizás en la época, sobre todo el primer y hasta la primera parte del segundo gobierno y el primer gobierno de Chávez era mucho más fácil, no solo porque lo que les conté antes, ¿no? La cohesión interna que tenía el chavismo y alrededor de Chávez, por supuesto, sino que Chávez realmente funcionó como, bueno, con unas estrategias populistas clásicas, con un personalismo clásico, era bastante clásico. Era bastante fácil ver en Chávez y en el chavismo fenómenos que han ocurrido en otros países. Pero a partir de la muerte de Chávez empieza un proceso totalmente distinto, mucho más caótico, si se quiere, en un sentido, y mucho más complejo, eh, que desafía, realmente desafía las etiquetas. No es tan fácil la cosa, ¿no? Entonces yo les voy a hablar, de lo que yo les voy a hablar ahora, es un poco, como les digo, cómo llegamos a este momento de la elección y qué puede pasar. Pero entonces vamos a tratar de que todos nos pongamos en la misma visión de vamos a describir esto. No, porque seguramente después de que yo hable van a decir, esta es chavista, esta es vendida, esta no sabe ni lo que está diciendo. Yo simplemente le digo, vamos a mirar esto con otros ojos un poquito, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, creo que la definición del autoritarismo hegemónico es la que quizás mejor le cuadra al, a este periodo del chavismo, al madurismo, pero eso es irrelevante, no importa. Lo que es relevante es prestar atención a una cantidad o sea, tratar de ponernos en una visión más analítica en la que podamos ver qué intereses tienen los actores políticos. O sea, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos ese actor político? Y cuando uno se pone en ese lugar, empieza a ver la cosa desde un punto de vista distinto, que es lo que quiero mostrarles hoy, simplemente, cómo tratar de enfrentar nuestra realidad con un punto de vista distinto, más allá de las convicciones que tengamos, que son, por supuesto, sagradas, cada quien tiene sus convicciones y hasta sus intereses, obviamente. Yo tengo las mías y son intensas, o sea, cuando ustedes ni siquiera soñaban con una serie, eran un átomo en el universo, bueno, ocurrieron los golpes de Estado del 92 y bueno, desde el 92 soy antichavista, pues, eso es clarísimo. Pero eso no me impide, y es lo importante, que ustedes aprendan a ver así, no me impide decir, bueno, ajá, pero este actor que llamamos el chavismo y ahora el madurismo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su lógica? ¿Qué tienen en la cabeza realmente? Suponiendo, y eso implica una cierta generosidad en el sentido de que suponemos que tienen intereses racionales. O sea, que hacen lo que hacen porque persiguen un fin. No es que hacen lo que hacen porque son malos, pecaminosos, inmorales, ladrones y corruptos. Todo eso puede pasar, pero eso no es por eso que hacen las cosas. ¿Me explico? Entonces, busquemos siempre, atribuyámosle cierta racionalidad a los actores políticos. Digo cierta, porque si hay algo que ha caracterizado nuestra política reciente, ha sido muchas estrategias que uno dice, bueno, son bastante irracionales. Y eso tanto del gobierno como de la oposición, ¿no? Pero en principio deberíamos aceptar que hay un juego racional, o sea que las personas, los políticos, los actores políticos tienen intereses racionales y los persiguen con unos fines, perdón, con unos medios que podemos identificar. Podemos no compartirlos, me parece todo horrible, qué sé yo, pero
le atribuimos racionalidad. Eso es muy importante, porque así como le atribuimos racionalidad al adversario, también tenemos que preguntarnos por la racionalidad de los nuestros, de los que nosotros apoyamos, ¿ves? Entonces es importante hacerse esa pregunta. ¿Se está actuando racionalmente? O sea, ¿hay proporcionalidad entre medios y fines? ¿Cuáles son los fines? ¿Cuáles son los medios? Esa es la pregunta esencial de toda política, la verdad. De toda política práctica, pero también de cómo planteamos el futuro político, ¿no? Fíjense, como les decía, yo creo que nosotros nos llegamos a esta elección en un estado que yo llamo de conflicto contenido. Esta, tenemos actores políticos reconfigurándose, en el caso de la oposición, bastante dispersos, fragmentados, y yo diría que fracturados, ya les voy a hablar de eso. En el campo del madurismo también ocurre que hay evidentemente una crisis también, como mostró el tema de PDVSA, la criptomoneda y todo lo demás. Es decir, que tampoco las cosas están como solían ser o no están como solían ser cuando el chavismo se enfrentaba a una elección, ¿sí? Entonces, aquí hay unos cambios, aquí hay situación nueva, novedosa, ¿no? ¿Qué nos lleva aquí? Aquí hay dos procesos que nos llevan a la elección o al estado actual con el cual vamos a abordar la elección. El primer proceso es que bajo las restricciones que el gobierno de Maduro dio a partir de sanciones generales, que esas ocurrieron en 2019, empezó a construir una alternativa para aumentar los ingresos obviamente los ingresos fiscales, y ha ido llevando adelante, vamos a decirlo de una manera sencilla, pero que es más compleja, pero bueno, para simplificar, ha ido llevando adelante una especie de apertura económica o una serie de medidas para estabilizar la economía, ¿no? Y esa estabilización tiene un valor no solo económico. Yo creo que el madurismo piensa que su único activo, o sea, lo único que él le puede vender al país es estabilidad política, perdón, estabilidad económica, ¿sí? Que para eso se necesita, pues, que lo reelijan o que haya estabilidad política, eh, y que haya un sistema político, pues, un sistema político en el cual, bueno, si Maduro es reelecto, pues que haya, sí, una oposición que entre dentro de ciertas reglas de juego, etcétera, que pueden ser más o menos amplias o más pequeñas, pero en todo caso, ese tema es muy importante que lo tengamos en claro. O sea, nosotros ciudadanos estamos viviendo, bueno, ustedes lo podrán haber visto quizás en el último año, en los 2 últimos años, una mejoría mínima de nuestras condiciones de vida, mínima. Pero hemos pasado por un daño impresionante. Es decir, la crisis económica, fiscal, de ingresos de este país fue espantosa. Y eso no tiene, a mi modo de ver, eso no se resuelve ni siquiera con estos años de estabilización, pero en todo caso en la cabeza del gobierno sí. Digamos, eso forma parte como de su racional, dicen a veces en las empresas de publicidad. O sea, ¿cuál es el racional del gobierno? Dicen, bueno, puedo estabilizar esta economía. Pude estabilizar esta economía, no me tumbaron y yo puedo ofrecer estabilidad. Y si esa estabilidad viene acompañada de legitimidad política, bueno, podemos empezar otra cosa. Puede ser que entonces Maduro por primera vez pueda gobernar. Esa es la fantasía o esa es la idea, el racional del gobierno, ¿sí? No lo juzguemos, simplemente tengámoslos ahí, ¿no? Mientras todo eso ocurría y en conexión con eso, aparece un proceso de negociación. A mí me tocó estar, por cierto, en el proceso de negociación de Santo Domingo de 2017. Ustedes recuerdan, ¿no? Pues que eran muy niños, pero o jóvenes, pero el año 2017 fue un año de un conflicto político inédito en este país. Mejor dicho, el mismo conflicto político se expresó de una manera violenta como nunca se había expresado en este país, excepto en la época de Pérez Jiménez, porque ni siquiera en la época de la guerrilla en los años 60, ¿sí? Que era otra cosa. Aquí hubo violencia de Estado contra población civil y bueno, sabemos lo que pasó.
O sea, una reacción represiva que tuvo mucho costo político también para el chavismo o para la marca chavismo, ¿no? Entonces, ha habido varios procesos de negociación. Fíjense ustedes que el primero fue en 2003, 2004, después del intento de, yo no sé si fue un golpe de Estado, ahí hay una discusión sobre qué fue lo que pasó en abril del 2002. eh, sí, uno podría decir una especie de intento de golpe de Estado por presión, pero el fracaso de ese intento de sacar a Chávez del poder terminó siendo para el chavismo un punto de partida y un punto de inflexión que le hizo cambiar su política y convertirse verdaderamente en el caso de Chávez, en un gobernante mucho más radical, pues, ¿no? Y empieza todo ese periodo como de transición entre lo que era el sistema planteado en la Constitución del 99 y lo que terminó siendo el segundo gobierno de Chávez a partir del 2006, que fue un gobierno sumamente radical, ¿no? Expropiaciones, arbitrariedades, control político, empezó señales de que, bueno, de que se estaba moviendo el chavismo hacia unas posiciones mucho más radicales y duras, ¿no? Pero la primera negociación fue en 2000, después de ese intento de, entre comillas, del 2002, empieza un proceso como de un año y pico en donde se empieza a negociar como que la convivencia, pues, porque después de una crisis tan grande, el chavismo también entiende que tiene que empezar a ver cómo recompone las reglas del juego político. Entonces, admite una negociación porque también tenía en vista, porque tenía en vista el proceso electoral del 2006. ¿Ve? Entonces empieza una negociación para ver, bueno, entonces, ¿cómo vamos a conducir esto? ¿Qué es lo que quiere la oposición? ¿Cómo podemos resolver? Se hicieron algunos acuerdos que tenían más también, y eso lo digo porque es lo que está pasando ahora, una negociación que en última instancia se redujo al tema electoral, como a garantías del proceso electoral y tal y cual. Y en efecto, en el 2006 la oposición va finalmente a unas elecciones con un candidato unitario, que fue, por cierto, Manuel Rosales. Es decir, empieza a ver allí como, bueno, está bien, vamos a jugar las reglas, bueno, juguemos con las reglas electorales, el sistema no es tan perfecto, ya veremos cómo se resuelve. Allí también, además, eso implicó aceptar también el sistema automatizado de elección, que hasta ese momento la oposición no lo aceptaba, porque hubo como muchas fantasías con que era posible un fraude electrónico cuando no lo era, ni es posible, de hecho, un fraude electrónico. Lo que sí puede haber es lo que sabemos que hay, que es el control de la población que va a votar, que es otra cosa. Entonces, bueno, ahí estábamos. Entonces, después en 2017, después de la crisis, me voy a saltar algunos años allí, empieza igualito también una crisis. Como ustedes saben, había el poder legislativo, estaba enfrentado al ejecutivo, por una lucha por el poder del ejecutivo, de hecho. Y bueno, empieza la crisis que conocemos, termina, por represión, de hecho, termina ese proceso de, vamos a llamarlo, violencia callejera o como la quieran llamar, y viene un proceso de negociación. ¿Por qué? Porque en el 18 iba a haber elecciones, nuevamente. Ahí al gobierno le convenía también sentar a la oposición y decirle, bueno, ustedes van a ir a las elecciones, sí o no, y a la oposición le convenía sentar al gobierno y decirle, bueno, vienen unas elecciones presidenciales, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? La negociación fracasó. ¿Fracasó por qué? Bueno, la verdad es que el cuento es muy largo, pero fracasó porque en realidad ninguno de los dos estaba realmente interesado en hacer una elección de verdad, verdad, la verdad. O sea, y ahí sí se los digo como alguien que estuvo ahí, ¿no? El gobierno, por supuesto, no estaba demasiado interesado, sabía cuáles eran sus números y tener una elección competitiva no era lo que prefería, pero por otra parte, algunos grupos de la oposición tampoco estaban muy de acuerdo
con ir a una elección realmente porque pensaban que era difícil ganarle a Maduro, aun cuando los números de Maduro no eran buenos, ¿no? Entonces ahí eso se complicó y bueno, hasta que aparece el tema del interinato, no voy a hablar de eso, porque de lo que sí voy a hablar es que ya en el mismo 2019 empieza un proceso de negociación, ese proceso se llamó el proceso de Oslo, en donde se avanzó bastante porque fue una negociación que empezó con una crisis súper grande, ¿no? Muy, muy fuerte, con un gobierno que estaba muy, muy presionado. Y en donde aparentemente se avanzó, yo ahí no participé, no conozco los detalles, pero básicamente lo que he podido ver, empieza un proceso más, o sea, se planteó un tipo de negociación como muy directa, vamos a decirlo así, ¿no? Incluso se empezó a hablar de un gobierno de transición, les digo. Pero cuando estaban en esa negociación, y ahí la oposición estaba básicamente representada por la gente del gobierno interino, no por toda la oposición, ojo. Cuando estaban en esa negociación, Estados Unidos impone nuevas sanciones mucho más graves o mucho más duras que las anteriores, de modo que parecía que Estados Unidos tampoco estaba interesado en la negociación. Algo pasó allí que no quedaba claro cuáles eran los intereses de los actores, vamos a decirlo así. Se llega al 2018 en una elección en la que no participa la oposición, sino una fracción, digamos, de gente que efectivamente son de oposición, en el sentido de que no son chavistas, pero que no correspondían a la plataforma, pues a la entonces Mesa de la Unidad Democrática, etcétera. Bueno, y entonces tenemos la situación que se plantea ya con el interinato, el desconocimiento del resultado de la elección, toda esta cosa, ¿no? El punto con esto es que no, perdón, ya les había hablado del interinato y de la negociación de Oslo. El punto es que en un momento dado, en 2020, empieza nuevamente una conversación. Ustedes recuerdan que en el 2020 hubo elecciones legislativas en las que tampoco participó la oposición. Mm, entonces ahí empieza una situación como de deshielo, vamos a decirlo así, y empiezan nuevamente conversaciones. Yo creo que sobre todo mediadas por miembros de la comunidad internacional que estaban interesados en que la situación venezolana saliera de esa crisis en la que estaba entre el interinato y un gobierno que tampoco podía avanzar y que estaba, y en la cual la gran víctima era la población venezolana. Esos fueron años muy duros, 18, el 19, bueno, después la pandemia, o sea, eso fue una cosa muy horrorosa. Entonces, hubo mediaciones y empiezan unas nuevas conversaciones. Bueno, ese proceso es el que nos ha llevado acá. Esta última versión de la negociación es una versión distinta, con un formato diferente y con unas exigencias de acuerdos distintas. Entonces, ahí la fecha clave es el 2021, que es cuando se firma el memorándum de entendimiento entre la oposición, la plataforma unitaria, que es el representante de la oposición en la negociación, y la delegación del gobierno, ¿no? Ese memorándum de entendimiento ustedes lo tienen que ver con mucho cuidado, porque todo lo que está ahí es algo así, los grandes objetivos en los cuales tanto oposición como gobierno se pusieron de acuerdo, objetivos a lograr. El lenguaje no es el lenguaje que a uno le encantaría leer, un lenguaje que tiene que ser neutro para que las dos partes puedan, como hicieron en efecto, para que pudieran firmarlo. Pero yo creo que ahí hay una especie de programa que es muy importante tener en mente. ¿M? Eh, ¿Cuál es el punto con eso? En el 2021 se firma el memorándum de entendimiento, que es el gran marco para ir adelantando otros acuerdos. La negociación permanece. Como les digo, es una negociación en la que además hay otros actores internacionales. Eh, Avanza que también, en la medida en que se iba avanzando, también había ofertas de construir incentivos para el gobierno para que negociara cosas.
y para la oposición también, para que entrara definitivamente en un espacio institucional, pues, de conversación con el gobierno. Y en efecto, en el 22 se firma entonces el primer acuerdo, un acuerdo social que se llama, que fue muy complicado porque era un acuerdo que necesitaba un fideicomiso para recibir los activos que estaban congelados en el exterior, ¿no? Y activos que, sobre los cuales el gobierno no tenía control, eh, y la oposición tampoco tenía control, sino de una partecita. Entonces esos activos debían ir a alimentar un fondo social para la emergencia humanitaria compleja. Y eso fue un acuerdo muy duro porque al gobierno tuvo que ceder el control de fondos que son del Estado para que se ejecutaran mediante otras vías que no fuera el propio gobierno, sino mediante cooperación internacional, etcétera. Sin embargo, el acuerdo nunca se pudo poner en práctica porque los fondos para alimentar ese fondo nunca llegaron allí y no llegaron allí por maniobras políticas, vamos a decirlo así, de algunos actores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, bueno, y sin embargo la negociación siguió, bueno, ya tenemos el acuerdo, hay que ejecutarlo, pero ahí está el acuerdo. Se continúa hasta llegar al acuerdo de Barbados del año pasado. Entonces ahí ¿por qué nos condiciona eso? Todo este cuento es ¿cuál es la condición en la que estamos? Bueno, estamos en una condición en la cual el marco para poder ir a la elección está contenido en el acuerdo de Barbados. Y ese acuerdo de Barbados, eh, y ahí, aquí les voy a pedir que complejicen un poquito lo que les voy a decir. Si bien el acuerdo de Barbados implicaba la relación entre las dos delegaciones, la del gobierno y la de la plataforma unitaria, es verdad también que mientras tanto el gobierno de Maduro empezó a hacer negociaciones directas con el gobierno de Estados Unidos para el tema de sanciones y de otras cosas. Mm, y esas negociaciones entonces empezaron como a interferir también, ¿no? En la otra, en la de Barbados. En todo caso, se alinearon luego y el acuerdo de Barbados vino porque también hubo presión de Estados Unidos en su negociación con el gobierno para que firmara ese acuerdo, que es un acuerdo, si ustedes lo leen, es un acuerdo de garantías electorales. Ahora, yo personalmente, ¿qué les digo? Realmente la negociación en este país no debería limitarse ni mantenerse en el horizonte electoral. En realidad, la elección es un evento posible. Los problemas de este país no se van a resolver con una elección, ¿m? Ni con un cambio de gobierno, ni con un cambio de régimen como tal. ¿Ok? Esto es mucho más complejo. Pero bueno, así ocurrieron las cosas, la negociación se fue como enfocando más en el tema electoral, se produce el acuerdo de Barbados y se produce una serie de como de acuerdos no escritos también. Eso es importante. Entre otros, uno de los acuerdos fue respetar la primaria, porque el gobierno no tenía ningún incentivo para respetar una primaria que se terminó haciendo, y aquí vamos entonces de nuevo, abran la mente, porque no voy a decir cosas bonitas, una primaria que se hizo de una manera como muy poco institucional, ¿verdad? Una primaria que al final terminó en la que no participaron realmente los partidos políticos, que habían firmado el acuerdo de Barbados o que estaban a punto de firmar el acuerdo de Barbados, ¿no? Entonces ahí ocurrió otra cosa, ¿no? Es como que se abrió un espacio en el que los políticos que estaban negociando tampoco podían como intervenir mucho. Es la primaria. No sé si ustedes recuerdan, pero durante meses se discutió sobre cómo a darle a la primaria una validez real. Si ustedes preguntan por los números de las primarias, no los van a encontrar porque no existen. Nosotros no sabemos cuánta gente votó, dónde votó, tenemos idea. O sea, confiamos en que la comisión de primaria certificó unos resultados y yo confío en la comisión de primaria, en las personas, confío, evidentemente. Pero objetivamente hablando, visto desde afuera, dice, bueno, pero ¿cómo fue esto? ¿Quién votó? ¿Quién no votó? ¿Cuántos? No, no sabemos. O sea, nos dicen, nos cuentan. Es decir, había una posibilidad de hacer una primaria mucho más unitaria, si ustedes quieren, realmente, mucho más institucional, usando las máquinas del CNE, por ejemplo, o algún método de votación automatizado que fuera distinto,
y que dejara de alguna manera también en evidencia la fuerza de la gente que fue a votar, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que gracias a la falta de institucionalidad de esas elecciones, quizás hubo mucho más gente votando, eso es verdad. Entonces, ahí hay como que hay que ver también en los eventos políticos, no importa tanto qué pasó, sino quién se apropia políticamente en la narrativa política del evento, ¿sí? O sea, cómo se cuenta el cuento. Eso es lo más importante en política. Profesora Colet, Dígamelo. disculpe, mi nombre es Sandra Álvarez y por lo menos en Acción Democrática nosotros hicimos una sala situacional y Ujú. obtuvimos gran parte en los estados de las actas, pues. Obviamente no el No, no, total 100%, pero sí, sí, nosotros sí hicimos no, no, nuestra yo sala no, situacional está y bien, yo por estuve supuesto, presente. yo no estoy diciendo que los resultados sean dudosos. Yo no estoy diciendo eso. No lo son, probablemente, no lo sé. Pero no tenemos evidencia, vamos a decirlo así. Pudiendo haberla tenido, a mi modo de ver, sí, hubo acceso de los partidos, pero en realidad ahí lo que ocurrió fue más bien una proclamación que una elección, ¿no? Entonces eso hay que decir, eso es un hecho político. Yo no estoy diciendo que haya habido trampa, no, no creo que era, no cabe ni siquiera hablar de trampa, o de fraude, o de malos resultados, o de buenos resultados. Lo que es la significación política de la primaria es lo que es importante, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que la significación fue la emergencia del liderazgo de María Corina Machado en detrimento, por decirlo así, de otros actores políticos, ¿no? Entonces, entonces yo creo que eso, como les digo, olvídense de sus preferencias políticas y olvídense del bien y del mal para poder leer la política. Ahora, lo que uno va a hacer sí se va a guiar, por supuesto, por su propia ética y por lo que uno cree que es bueno, obviamente. Pero para analizar hay que de verdad ponerse las mascarillas, desinfectarse y salir en lo posible a ver esto objetivamente, ¿sí? En lo que uno pueda. Por supuesto que nunca es objetivo, pero entonces uno dice, bueno, aquí pasó algo. Es decir, el hecho político de la primaria es muy importante. ¿Por qué es importante? Y aquí les voy a volver a hablar duro, digamos, feo, cosas que nadie quiere decir. Porque en la oposición venezolana ha habido una crisis y una fractura desde el 2014, desde la famosa primera salida. Aquí ha habido dos teorías del cambio, dos. Una teoría del cambio que tuvo su momento estelar con el interinato, en el cual si se presionaba al gobierno de Maduro, no solamente con la gente en la calle, sino presionado además políticamente, pues en lo económico y tal, el chavismo se iba a partir, pues, y se iba a dividir y los militares iban a actuar y bueno, una serie de tesis allí muy raras, ¿no? No muy raras, bastante comunes porque no es que no haya pasado en otras partes, ha pasado, pero raras en el sentido de que no leían bien la realidad del chavismo o del madurismo, ¿no? Eh, y eso ocurrió desde el 2014 y en el 2017 se repite. ¿M? Entonces, y mientras tanto hay otro grupo de la oposición en el que empieza a haber también una tesis de, espérate un momento, o sea, la oposición no tiene la fuerza militar, ni la fuerza política, ni la fuerza de masas, ni la fuerza internacional, ni siquiera, para que esto, para poder provocar una crisis dentro del madurismo, dentro del gobierno, y fracturar ese gobierno. Al contrario, después del interinato, quien quedó fracturada fue la oposición, terriblemente, cosa que empieza a repararse en el año 21, cuando aquellos que pensaban que el cambio político en Venezuela debe venir como una acumulación de fuerzas con las elecciones, capacitando ciudadanos, cambiando la mentalidad y la percepción de la gente, ¿no? Y quitándole la base popular al chavismo, es decir, a través de elecciones, pues, esa gente logra imponerse, porque claro,
los grupos que estaban a favor de la fractura del madurismo estaban representados en el interinato, y ya el interinato en el año 2020 eso no tenía fuerza, pues, política. Entonces se impone y se acude entonces a estas elecciones regionales que fueron súper importantes. Fueron importantes por el caso Barinas. Y entonces, para llegar a esas elecciones hubo otras negociaciones internas que permitieron que hubiera un Consejo Nacional Electoral en el que había dos rectores de oposición y un presidente del CNE que era, si bien chavista, era un hombre muy institucional. Y eso permitió crear unas ciertas condiciones de confianza. La oposición se presenta a las elecciones, se forcejea en Barinas, hubo un intento serio del gobierno de invalidar esa elección y no pudo al final. Y no pudo porque el Consejo Nacional Electoral, que estaba compuesto por, como les dije, como 3-2, ¿no? También se opuso a que se produjera algo que iba a ser algo así como el verdadero fraude, pues, que era desconocer resultados. Desconocer resultados. No tiene que ver con máquinas ni nada, sino que con las actas se iban a, entonces no ponemos la que es, sino la que falta y ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que estamos en un momento en que se confluyó, a partir justamente de la primaria, se confluyen, es decir, la oposición se reencuentra con el tema electoral de una manera unitaria. ¿M? Es decir, varias del grupo, no sé en este momento, pero es evidente que muchas de las personas que acompañan a María Corina Machado en su proyecto son personas que habían estado apoyando más bien la tesis de que el cambio político en Venezuela nunca podía ser electoral, tenía que ser un, vamos a decir, un cambio por presión, por fuerza, por presión de cualquier tipo, ¿no? Y eso no ocurre. Ahora hay un alineamiento con la elección. Ahora, de nuevo, no hubiera habido primaria si no hubiera habido negociación. Se negoció explícitamente eso. Se negoció también una manera de construirle a María Corina Machado una vía para salir de esta inhabilitación que es injusta, ilegal, inconstitucional, ¿no? Ahora, el gobierno no decía nada, pero el gobierno había enviado sus mensajes, ¿no? Decía, bueno, yo puedo competir contra cualquiera en esta elección, pero yo no voy a competir contra María Corina. Sí, ahí hay un punto del línea rojo que nosotros tenemos que tenerlo bien claro, ¿sí? O sea, eso existe. Nos guste, no nos guste, nos parezca feo y horrible, como nos parece, de hecho, pero es la realidad política. Así como el hecho político de la primaria tiene su significado, aquí hay un límite impuesto por un régimen autoritario que dice, yo no, si quieren elecciones competitivas, yo a lo mejor puedo competir, pero no contra la señora Machado. Y hay de todo tipo, son por razones históricas, por razones ideológicas también y por razones, yo diría que por unas razones muy básicas, porque es de confianza con respecto a lo que le podría pasar al chavismo bajo un gobierno de María Corina Machado, que también, de nuevo, otro hecho político que tenemos que examinar. En síntesis, para llegar al momento actual y lo que puede venir. Yo en este momento diría, lo que nosotros estamos en este momento experimentando, porque tendría que echarles el cuento de cómo se seleccionó al candidato finalmente, pero bueno, muchos de ustedes ya lo sabrán, pero sí fue muy dura, fue una negociación dentro de la oposición que fue muy dura, muy difícil, y que nos pone frente a ciertas fragilidades que la oposición tiene, a pesar de lo favorable que parece a primera vista la situación de la oposición hoy. Entonces, de nuevo, a quitarse las gringos y a volver a mirar los hechos así crudos y sangrientos, como sangrientos en el sentido de eso, de cuando uno mira que se cortó y sale la sangre, así como, ajá, está pasando algo, ¿no? ¿Qué les quiero decir? El, el- el- la configuración que tenemos hoy es, primero, una serie de debilidades. Vamos por las debilidades de cada uno.
para que los... Bueno, ni hablar de las debilidades del gobierno, yo no se las tengo que contar. Creo que es la primera vez que el chavismo llega a una elección con tan poca apoyo popular. No sé si ustedes han notado, pero uno siente que no están haciendo campaña, que todo está así como en el aire. eh, Se mueve más Diosdado Cabello que el propio Maduro. O sea, hay ahí algo que es como nuevo, que uno no sabe muy bien cómo interpretarlo. Eh, y lo voy a dejar ahí para ir a las debilidades de la oposición que me parecen más graves. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué debilidades? Si el señor González Urrutia le lleva 20, 30 puntos de diferencia en las encuestas y tal. Y yo digo, bueno, cuidado con eso, mucho cuidado con eso, porque si ustedes hacen un seguimiento de las encuestas están empezando a cerrar la brecha. ¿M? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes parecía como 30 puntos, ahora son ya 16, 15 puntos de diferencia a favor eh, de Edmundo González. Que a mí no me preocupa tanto eso, porque igual 16 puntos de diferencia para una elección es muchísimo. Me preocupa más cómo los números de Maduro han ido subiendo. Eso sí es preocupante. ¿M? Entonces tenemos ahí dos problemas. El primer problema, no sabemos exactamente cómo se va a comportar el electorado en términos de esa brecha. No lo podemos predecir en estas debilidades importantes que tiene la oposición en este momento. El candidato tiene que echarse. El candidato es unitario y mientras siga asociado a la figura de María Corina Machado, que es en realidad también la figura popular, ¿verdad? Tenemos problemas muy serios de percepción del candidato. ¿M? Porque así como María Corina Machado le transfiere sus votos y las simpatías que pueda tener, también le transfiere las antipatías y las dependencias, ¿no? Que pueda haber. Entonces, hay un tema con la autonomía, con las capacidades del candidato en términos de crearse su propia imagen y de además de ser una figura unitaria realmente, ¿no? Una figura que traiga, que no a los seguidores de María Corina, sino justamente son seguidores de María Corina, ¿sí? Entonces, eso es un trabajo que está un poco atrasado, diría yo, ¿no? Hay un problema de fragilidad. Cuando digo esto, véanlo desde el punto de vista del gobierno, ¿no? O sea, ¿qué ve el gobierno? ¿No? Entonces dice, bueno, aquí hay una fragilidad, dice el gobierno. El otro punto es la preparación del aparato electoral. Tienen militancia o están cerca de partidos políticos, saben qué es lo que está pasando ahí. Es bastante complicado desarrollar la maquinaria que se necesita para la vigilancia del voto. ¿M? Eh, Tanto la vigilancia como la recuperación de la confianza en el voto, ¿no? Entonces ahí tenemos esas tres cositas, ¿no? Esas varias cositas que tienen que ver con las debilidades de la oposición, etcétera. Pero veamos las fortalezas también. Entonces voy a ponerles otra vez la parte desagradable del cuento, que es, bueno, resulta que el gobierno sí tiene fortalezas, ¿no? En primer lugar, tiene un aparato electoral, no tan inmenso como antes, como sea, pero esto sí es algo que, digamos, lo han dicho, ¿no? Públicamente miembros del gobierno. Ellos piensan que van a ganar la elección. O sea, que los 5 millones de votos o algo por el estilo que ya tienen más o menos asegurado, son suficientes para ganar la elección, por un margen, pero para ganarla, visto que hay no solo estas fragilidades de las que les hablé antes en la oposición, sino otras dos. Primero, los votantes faltantes, que son los migrantes, ¿no? Eh, y segundo, el gobierno tiene confianza en que puede generar mucho más abstención y llegar incluso a un 30% de abstención, que lo cual nos dejaría como en 11 millones de votos totales,
de los cuales ellos por lo menos 5 tienen y podrían llegar a 6. Los candidatos que no son de la plataforma pueden llevarse fácilmente 1 millón y pico de votos, y pues el candidato eh, González Urrutia tendría alrededor de 5 o un poco menos, ¿no? Entonces, los números, cuando ustedes los ven de cerca, son un poquito complicados. Es decir, así como estamos viendo todo y uno ve las encuestas y dice, wow, la gente está dispuesta a cambiar, cosa que es verdad, la gente está dispuesta a cambiar, quiere votar para cambiar. Es decir, aquí el gran candidato es el rechazo a Maduro, eso está clarísimo. Pero una cosa es la expectativa del voto, otra cosa es cómo realmente vota la gente primero y cómo se protegen esos votos en un conteo, ¿no? Entonces, el gobierno hace unos cálculos y uno dice, bueno, ya va, un momento, pero ¿cómo es eso? Bueno, lo que quiere decir eso, políticamente, ¿cómo lo hay que interpretarlo? ¿Como fantasías locas del chavismo? No, como anuncios de lo que puede pasar. Y así ustedes tienen el deber de ver todos los escenarios. Y aquí, a partir de esto que estoy diciendo, también se abren otros escenarios que son muy amenazantes para el proceso. Aquí puede haber, como todo el mundo sabe, un nuevo veto al candidato. Aquí puede haber una suspensión de la de la tarjeta unitaria. Aquí puede haber hasta una suspensión del proceso. Algunos dicen que eso pudiera ser una posibilidad para el gobierno. Un retraso, pues si se ve como muy desbordado en los números a última hora. Es decir, aquí puede pasar muchísimas cosas. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Para poder despejar esas incertidumbres, eh, es qué podemos hacer para que no ocurran esas cosas. O sea, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿no? Es decir, cómo nos erigimos en defensores del proceso electoral, no del resultado, que es otro tema, sino de que el proceso no quede amenazado, de que al final podamos llegar ahorita, el 28 de julio, ya, o si se postergan en un momento posterior, también habrá que ver, bueno, que lleguemos a un proceso en el que en que la elección sea útil al país. ¿Qué significa eso? Que al final podamos reconocer todos los resultados. Eso es lo más importante, a mí, en mi opinión, hablando así ya muy pragmáticamente, ojo. Nosotros no podemos pasar por esta elección para llegar a un nuevo conflicto político. O sea, no, eso no sería útil al país, ni es lo que la gente quiere. ¿Por qué los ciudadanos de este país dicen casi en un 80% que quieren votar? Porque quieren un cambio y porque quieren el cese del conflicto político. O sea, aunque no lo tengan ni siquiera elaborado, pero quieren estabilidad, quieren paz y quieren sobre todo cambio, cambio en paz, cambio que ellos puedan, que uno pueda ir viendo cómo ocurre, que realmente termine uno mejorando su calidad de vida. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy exigente. Eh, entonces, aquí vienen unos riesgos muy grandes, como les digo, y lamentablemente no, para mí la mala noticia es que estos son riesgos que para poder enfrentarlos hay que verlos. A mí me preocupa mucho el ambiente triunfalista, en que esto está listo, en que vamos a contar voto a voto. Bueno, ya va, que para contar voto a voto hay que tener una maquinaria electoral de primer orden. Hay que tener un sistema de testigos que realmente puedan estar en los centros, ¿no? Entonces, ya voy cerrando porque ya me estoy pasando del tiempo, pero además me gustaría, si tienen preguntas, que las hagan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos, en mi opinión? Y ahí sí, si yo fuera, digamos, consultora política, por supuesto de la oposición, digamos. Bueno, porque el gobierno también, ni de la oposición ni del gobierno, en general, a los dos. Al contrario, a los dos hay que decirle lo mismo. El primer mensaje sería, bueno, este proceso tiene que ser un proceso en el cual al día siguiente la gente diga, ganó X o ganó Y. Y bueno, si ganó Y, que no era mi candidato, bueno, lloro y hago el duelo. Pero
pero que no entremos en una nueva fase de conflictos sobre resultados, que lo que van es a crear realmente, bueno, tiene muchos riesgos, pues, a mi modo de ver, eso es un disparador para el gobierno, al cual, independientemente del resultado, le quedan 6 meses de ejercicio, ¿no? Ojo. Entonces, es muy importante empezar a trabajar en cómo hacer para blindar el proceso, para que el proceso sea confiable para nosotros, para todos los ciudadanos, no nosotros como parte política, sino como ciudadanos, y que podamos llevar adelante en paz un proceso que tenga un resultado confiable o que podamos reconocer, pues, con todas las dudas o lo que sea, pero que lo podamos reconocer. Y que abra la puerta hacia otra cosa. Es decir, una elección en la que no se reconozcan los resultados nos retrocede al año 2018, no nos hace avanzar nada. Entonces, bueno, eso es un dilema político muy fuerte. Pónganse ustedes, pónganse ustedes en el lugar de cualquiera de los dos actores políticos, pues. ¿Cómo me comprometo yo a reconocer que perdí? Bueno, esa es la democracia, fíjense ustedes. Esa es la democracia. Pero ahora, lo más importante es que justamente eso no va a ser posible si no hay también alguna conversación, por no decir un acuerdo, en el que precisamente el perdedor no vaya a repetir la situación en la que hemos venido viviendo en los últimos 25 años. Y es que el perdedor lo pierde todo y el ganador se lo lleva todo. Entonces, fíjense cómo estamos, cómo empieza también a venir aquí, chan, la imagen de la negociación. Es decir, aquí tenemos que proteger dos cosas. Tenemos que proteger el proceso electoral y tenemos que proteger una instancia de negociación. Porque el tema de las garantías políticas y de otro tipo también, pero sobre todo políticas, para quien pierda las elecciones y también las garantías de gobernar para quien las gane, pero de gobernar según los límites de la Constitución, no de gobernar de cualquier manera. Ese tema tiene que ser abordado. Ojalá hubiera podido abordarse antes de la elección. Yo creo que eso ya no es posible, ni siquiera conveniente, pero sí inmediatamente después, ¿no? Entonces, empieza otra vez los dos paticas que tenemos, que son elecciones y negociación, vuelven a caminar juntas. Necesitan caminar juntas. Y yo creo que el deber nuestro allí, sí les hablo desde un punto de vista moral, desde un punto de vista comprometido con la democracia, nuestro deber es propiciar que esas dos instrumentos de cambio realmente se pongan al servicio de los ciudadanos, de todos, independientemente del resultado de la elección incluso. O sea, esto es difícil decirlo en público, se lo estoy diciendo a ustedes en privado, digamos, pero por supuesto que nosotros tenemos que considerar como analistas y como ciudadanos todos los desenlaces posibles. Ahora, lo que no podemos hacer es resignarnos a ellos a priori, sino más bien trabajar para que podamos tener apoyo para un proceso que va a ser muy importante para evaluar las capacidades que tenemos como sociedad para reconstruirnos. ¿M? Quizás ustedes además tengan un papel estelar en ese proceso por la generación a la que pertenecen. Entonces yo creo que hay que empezar a ver esto, como les digo, desde un punto de vista más humano, en un cierto sentido, y más incluyente. Y eso es un ejercicio que para uno cuesta mucho. A uno le cuesta mucho empezar a tratar de ver las cosas desde una perspectiva en la que uno dice, bueno, ajá, yo voy a trabajar por el proceso. Bueno, si gana el otro, mi enemigo, mi adversario, bueno, yo tengo que seguir conservando ese proceso. Yo no puedo entregarme a la retaliación, es decir, al desconocimiento, al proceso. Sí, hay que verdaderamente comprometerse. Esa es mi invitación. Entonces,
Lo dejo hasta aquí. Yo sé que los he abrumado con cosas de todo tipo. Y además, creo que no era el orden que debió haber seguido, pero bueno, tienen Bueno, preguntas con todo gusto. no, muchísimas gracias, profe. En verdad ha sido un honor como siempre. Me voy y creo que todos y todas acá nos vamos muy nutridos, sobre todo porque ha puesto sobre la mesa, digamos, asuntos críticos para esta elección, ¿no? Y que nos competen en verdad si queremos bueno, que tengamos un escenario positivo este 28 de julio. ¿No? Bueno, el chat ha estado bastante activo también. Entiendo que hay varios que tienen preguntas por acá. Adrián tiene levantada la mano. Quienes quieran Adriana. tener algunas preguntas Hola, pueden Adriana. levantar la mano y con gusto se lo cedemos. Adriana, Hola chicos, hola profe, saludos, la ¿Qué quiero tal? ¿Cómo mucho. estás? Igual. Bien, ¿Cómo te va? ¿Todo eh, bien? chévere. Profe, me llama mucho la atención, o sea, la narrativa que usted está usando, porque efectivamente en estos días nosotros nos reunimos con varios chicos líderes acá en el estado de Nueva Esparta y llevamos un focus group para hablar sobre las expectativas del proceso Ujú. electoral. Y entre ellos una de las chicas me comentaba que ella no veía un escenario perdedor posible. Y eso a mí, o sea, a mí me pareció súper peligroso y yo se lo dije, y, o sea, y lo comentaba y creo que Sí, usted como que refuerza un poco más esa teoría. O sea, a mí me parece una narrativa súper peligrosa porque nosotros no imaginar que eso pueda suceder es caer en lo mismo que quizás hemos caído en estos años y llevarnos a la desesperanza, porque más allá de todo tenemos que sí. recordar que después del 28 viene un 29 y que viene un 2025 también electoral. Entonces yo creo que eso es importante tener todos esos panoramas sobre la mesa. Y algo sí le quería preguntar, que es algo que a mí me tiene muy preocupada, que yo escucho muy poca gente hablar de eso. Mira, Después del sí, 28 de no, julio ajá. de las elecciones, para asumir el poder en un contexto de que gane la oposición, tenemos Ujú, 6 meses para llegar allí y nadie, o sea, ujú. ese proceso de esos 6 meses a mí me tiene como que ansiosa. Y ese es el escenario bueno. ¿Tú te imaginas el malo? Sí, ajá, ese es Ah, el bueno, escenario bueno. Entonces, eso me preocupa súper ese tiempo en el ok, que la oposición asuma el poder. ¿Usted cómo ve eso, profe? ok. Fíjense, vamos a una cosa que me permito, Adriana, completar algo que debí haber dicho antes, pero que justamente tiene que ver con lo que primero decías. El problema del triunfalismo sentido, no del triunfalismo de que, bueno, vamos a ganar y tal. No, no, el triunfalismo como que ya llegó la hora del cambio, este país va a cambiar, porque es todo, ¿no? Ya estamos en la transición, incluso algunos dicen cosas así que, o sea, estamos lejísimos de la transición, disculpen. O sea, ahora es que falta, ¿no? Eh, y si quieren, después les cuento un poquito por qué digo eso. Pero en todo caso, el gran problema con el triunfalismo, llamémoslo así, quizás no es el nombre correcto, es que si no se da ese resultado que esperamos con tanta fe, esperanza y confianza, bueno, va a haber entonces un terreno fértil para decir que aquí lo que hubo fue un fraude, que ningún sistema electoral sirve, que nos han robado la elección una vez más, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias políticas. Entonces, yo, por supuesto, ni nadie puede descartar el fraude, por favor. Puede pasar. No electrónico, nunca electrónico. Esa es una camisa de fuerza que se puso el chavismo. No electrónico, pero lo que puede pasar antes de la elección y en la precisamente en la parte humana, ¿no? Y de lo que ocurre en el CNE, eso sí, ahí puede pasar cosas que a lo mejor nunca hemos visto. Honestamente, yo no, de ninguna manera podemos descartar eso como una cosa imposible, pero también es posible que el gobierno de Maduro reúna esos votos. No es imposible, no es imposible. Y lo responsable es prepararse, primero hacer todo lo que hay que hacer para que ese escenario de una victoria del gobierno sea lo más difícil posible. O sea, hay que trabajar. No, es decir, el problema del triunfalismo no es creer que uno va a ganar. El problema del triunfalismo es no hacer nada para ganar porque uno ya ganó. ¿Me explico? Ese es el problema.
Y si seguimos sin hacer nada, no vamos a poder cuidar los votos. Esa es la verdad. Lo mismo puedo decir con respecto al periodo después de las elecciones, que tiene que ser un periodo de transición, transición, pero no en el sentido de transición política, sino es un periodo de ajuste. Y yo tengo la impresión de que si Maduro llega a ganar la elección, hay mucha gente que lo ve como casi imposible. Yo no lo veo como imposible, eh, aunque si las cosas siguen como están, perdón, pudiera ser, lo veo cada vez más posible si las cosas siguen como están ahora, ¿no? Si las cosas cambian, se reorganiza la oposición para el aparato electoral y empieza realmente una campaña de participación fuerte y tal, va a ser muy complicado para el gobierno. Pero si, incluso si el gobierno gana, también está obligado a entrar en un nuevo periodo de negociación. ¿Me explico? Es decir, él tiene que volver a considerar a la oposición como existente, como que existe la oposición, como que tiene unos números, como que tiene unos votantes y como que tiene un espacio político. Entonces hay un periodo allí que se abre, que en cualquiera de los dos casos, en el buen escenario o en el mal escenario, hay que construirlo como una negociación del sistema, de los cambios que este sistema necesita para que Maduro en ese tercer mandato no siga siendo el Maduro que conocemos o no pueda actuar como el Maduro que conocemos. Es decir, que por eso les decía, la elección no lo es todo. Si nosotros nos preparamos para lo postelectoral, incluso en el peor escenario, nosotros vamos a poder obtener en ese momento avances liberalizadores del sistema, incluso si Maduro gana. Pero eso hay que construirlo ahora. Volver a recuperar el espacio de la negociación. Plantear seriamente los escenarios. Ahora, ahorita el gobierno no quiere hablar, por cierto. Estoy diciendo, en este momento no. Después del 31 de mayo, cuando Estados Unidos resuelva qué va a hacer con la prolongación o extinción de la licencia general 44, ese va a ser otro escenario para el gobierno. Entonces ahí veremos, ya veremos a qué no, tendremos que volver a reunirnos pues para ver qué es lo que estamos planteando. Puede ser muy malo, puede ser muy malo. Puede ser muy malo, significa que muchas de esas amenazas de las que he hablado puedan se vuelvan efectivas, se realicen, ¿no? Pero la pregunta de Adriana es perfecta. ¿Por qué no pensamos? Pensemos. Hay que pensar y hay que articularse. Hay que hacer propuestas para ese periodo. Por lo menos haciendo la propuesta uno se aclara acerca de lo que espera que pase. Y eso es bueno y es necesario. Y ustedes tienen unas voces que tienen que usar. Trabajen en eso, modelen eso. ¿Qué habría que hacer para que a partir del 29 de julio, en el caso de que la oposición gane la elección, se pueda recuperar las instituciones lo suficiente como para una entrega del poder ordenada? ¿Qué habría que hacer si en el nefasto caso que gane Maduro? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las demandas que se le van a hacer para normalizar, para que podamos tener un sistema político normal en donde hay oposición y gobierno, pues, y donde se respeten los derechos de las minorías? O sea, sigo, si no me paran, voy a seguir, digamos, si no me detienen, voy a seguir hablando. Así que, José Rafael, Feliz noche, profesora Capriles. ajá, dígame. ¿Sabe qué me llamó Ay, la atención cuando la estaban presentando? ujú, Que en su título, no sé, dentro de sus ujú. especialidades, se le mencionó como antiliberal. Entonces mi No, pregunta, no, que yo estudio, mi área de trabajo de investigación son los pensamientos antiliberales. ok, bueno, de todas maneras, la pregunta sigue siendo válida. Ujú, Y es si podría compartir conmigo, no sé si sea oportuna la pregunta, ujú, pero es la siguiente. ujú. ¿Qué opina usted de las políticas liberales que ha aplicado y que busca aplicar el gobierno de Javier Milei en Argentina? No Bueno, su propaganda política y cómo llegó al ojalá poder, fueran, sino
No, te digo, ojalá fuera liberal. No es nada liberal. ¿Ustedes creen que cuando alguien dice yo soy liberal, se vuelve liberal? No, ¿verdad? Me parece que sus políticas económicas que plantea es lo que yo tengo entendido y tal vez esté equivocado y por eso estoy en formación, son Mm, políticas liberales. No, para nada, para nada. Entonces, ¿cómo Es se decir, para nada llamarían? que nada, son políticas de él personalista. Es decir, el liberalismo no es económico, el liberalismo es político, el liberalismo es tolerancia, Él también habla diversidad, de matrimonio homosexual, pluralismo, por ejemplo. pluralismo, y él no lo es para nada. Es un tipo completamente conservador, por una parte. Pero segundo, que haya un Estado más pequeño, que es aparentemente lo que él insiste en mostrar como su signo, como el signo de su liberalismo, no quiere decir que se sea liberal tampoco. O sea, el liberalismo no es reducir el Estado. Eso no es liberalismo, jamás y nunca. La intervención, reducir la intervención del Estado en la economía, bueno, eso es algo que hacen los suecos, los noruegos y todos son socialdemócratas, ¿sí? O sea, eso no tiene nada que ver con... Y al revés, las políticas económicas en Estados Unidos es una política súper intervencionista, muy regulatoria, y es un sistema liberal en lo económico. Es decir, no se confundan porque eso es una pregunta muy interesante, la verdad es que vale la pena, digamos, estoy dando una respuesta rápida y un poco caricaturesca, pero no se fíen, es decir, la idea de que el liberalismo es algo así, como que la sociedad funciona sola y los mercados funcionan solos, no la dice ni Hayek, ni Friedman, ni la escuela austríaca, eso es mentira. No hay nada más, o sea, para que haya capitalismo y libre mercado tiene que haber un sistema de justicia, porque si no se protegen los derechos de propiedad, no puede haber intercambio de mercado, ¿verdad? Entonces, el requisito básico para una economía de mercado y para mercados libres es que haya un sistema de justicia y de regulaciones muy estricto, no de regulaciones económicas necesariamente, aunque también, por ejemplo, el control del monopolio. Es una cosa esencial para el libre mercado y es súper duro. O sea, necesitas un sistema de justicia realmente, o sea, un Estado, pues, un Estado que efectivamente ejerza la fuerza del Estado. Entonces, lo del liberalismo, como si fuera algo así como la sociedad por su lado y un Estado enano que no hace nada, eso es una caricatura. Y esa caricatura es la que está usando mucho Milei, ¿no? Ahora, déjenme decirle, Argentina es una sociedad de verdad, con un Estado muy grande, como todas las sociedades latinoamericanas, con un Estado muy poderoso, y más en Argentina por razones históricas, ¿no? Entonces, evidentemente, cualquier gobierno que no sea peronista tiene que trabajar en la reducción del Estado, en la eficiencia del Estado. Eso lo han hecho todos los socialdemócratas, no necesita ser liberal para eso. ¿Mm? Y en cuanto a los mercados intervenidos o menos intervenidos, bueno, eso también depende del caso. Depende del caso. Milei vino con un discurso antiélite, sobre todo, anticasta, como decía él, antipolítico, antipartidos políticos. Ese era su primer objetivo. Claro, con un discurso que los demás partidos políticos no usan, porque ese discurso, entre comillas, liberal, es un discurso muy loco, muy delirante, pues, ¿no? Lo que él exhibía como discurso, ¿no? Discurso de vamos a acabar con todo, es la revolución. Milei es el Chávez, pues, que nos dijo lo mismito. Vamos a acabar con la clase política, vamos a refundar la república, vamos a tener el Estado que nos merecemos. Entonces, que sea liberal o no, realmente yo no creo que esa sea la cuestión. Ahora, sí se puede usar ese criterio para evaluar lo que hace. Si lo que está haciendo él lo llama liberal y los liberales dicen que es liberal, eso no lo hacen ni mejor ni peor. Está haciendo cosas terribles desde el punto de vista político. Terrible. ¿M? Entonces, desde el punto de vista económico está mejorando. Bueno, la verdad es que la economía argentina está en un estado tan horroroso que cualquier cosa que se hiciera iba a mejorarla. Entonces tampoco sabemos si es muy eficaz sus supuestas políticas económicas
más o menos liberales. Ahí sigue, el peso sigue, hay peso paralelo igual, o sea, no ha tocado mucho el sistema todavía. Ojalá que lo haga, digo. Yo soy liberal en lo económico, absolutamente. O sea, no le digo esto porque esté defendiendo una especie de economía controlada o dirigida o que el Estado tiene que manejar toda la redistribución. No, no. Pero a mí más bien me parece que Milei es un muy mal ejemplo de lo que puede ser un liberal en el poder. O sea, a mí me da como pena ajena, pues. Muchas Profe, gracias, profe. Muy No, no, de instructiva. nada. muchísimas gracias. Nos quedan dos intervenciones, profe, la de Oneiber y cerramos con Carlos. Dale, perfecto. Oneiber, te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Sí. Ya, hola, buenas noches, profe, buenas Buenas noches a noches. todos los demás compañeros. No, a mí me llamaba mucho la atención porque los números que usted está dando son números que yo considero pueden ser muy cercanos a la realidad. Primero, siento un triunfalismo excesivo, a tal sentido de que en muchos estados hay problemas con el tema de la conformación o la unificación de los Así es, comandos. Y correcto. lamentablemente no hemos visibilizado que la gran mayoría de los votos en el país están en centro de una y dos mesas, y esos centros son donde el gobierno pues tiene mayor Exactamente. control. Casi que de las 15.000, aproximadamente 10.000, si no tengo, si mal no recuerdo ahora, son centros con esa característica. Y eso desde el año 2010, 2011 en adelante, pues se ha venido trabajando el gobierno perfeccionando esos centros, evidentemente para el control territorial. Entonces, a mí me preocupa mucho que después del 29, si no logramos tener las actas en mano o no logramos ganar la Ajá, elección, porque es factible que la perdamos también, claro. que Ujú. posterior a eso, bueno, inicie un nuevo proceso en el cual comencemos a desdibujarnos de la ruta política y que comencemos a dejar en blanco los espacios posteriores. Entonces, en ese sentido, Exactamente. la importancia de que entendamos de que sí, el país ha cambiado un poco la perspectiva con respecto al año 2021, 20 tal vez, Ujú. pero ¿qué hacer en este momento para que entendamos, o sea, para que planifiquemos si las cosas nos salen mal, para que planifiquemos cómo enrumbar el país después del 29 de julio Claro. por un camino que nos lleve a seguir intentando y tener espacios que le permitan a la sociedad venezolana, pues nuevamente ir tratando de institucionalizar el país nuevamente, buscar separación de poder, o sea, que podamos vivir en democracia. Entonces, eso es lo que más me preocupa a mí en este momento, porque siento que el triunfalismo puede dejarnos una muy mala pasada en esta primera etapa, y bueno, ahí si perdemos entre Sí. echadera de fuego, como decimos nosotros, pues tocará Ujú. asfaltar y eso no es lo que queremos nosotros en este momento. Entonces, No, nada, no, me parece, sí, no, me parece dura. excelente. No tengo nada que añadir a lo que has dicho. Creo que has marcado perfectamente los riesgos en los que estamos y además une a las amenazas, ¿no? O sea, eso es parte de la amenaza. O sea, el triunfalismo es una amenaza, pues, en síntesis, si lo podemos ver así, ¿no? Yo creo que ahí hay dos cosas que se me ocurren, ¿no? Para reaccionar a lo que has dicho. Una es que yo creo que sí hay que hacer mucha presión sobre los dirigentes políticos, ¿no? Y empezar a pedirles cuentas y participar en lo posible en la responsabilidad que tienen de ofrecer efectivamente un sistema de monitoreo del día de la elección en el que sea independiente de los intereses de los distintos partidos. O sea, eso es un deber de responsabilidad moral y política. Y nosotros estamos en posición de exigirle esa responsabilidad a los dirigentes. Sabemos muy bien que ha habido muchísimos problemas de conformación de los comandos, eh, porque de alguna manera también hay una imposición pues, de la señora Machado y de su popularidad o su liderazgo, en el que ella está pues, controlando esto
y está proponiendo una tesis muy mala, a mi modo de ver. La tesis es esta. La tesis es, frente a lo organizado que está el gobierno para mover a su gente, yo confío en la movilización espontánea de las personas, que son las que realmente quieren cambiar. Bueno, eso desde el punto de vista de cualquier sistema electoral aquí o en Suiza no existe. O sea, no es, no es la movilización espontánea, por más numerosa que sea, la que gana elecciones. ¿Sí? O sea, la gente tiene que moverse, tiene que votar y uno tiene que chequear el voto. O sea, uno tiene que tener números de esos votos. Y ahí es donde el gobierno actúa. Entonces, creo que es un momento muy delicado por eso, porque en realidad esta debilidad de la maquinaria electoral de la oposición, bueno, tiene muchas razones. Ustedes saben que ha habido una purga, por supuesto, de los partidos, de los dirigentes, exiliados, en fin, eso ha sido muy duro. Pero esencialmente el gran obstáculo que hay hoy para que esa maquinaria ya esté funcionando o conformándose tiene que ver precisamente con que eh, hay como este culto al espontaneísmo y sí hay un control, hay que decirlo abiertamente, hay un control de parte de 20 Venezuela sobre estos comanditos o comandos que aparentemente son espontáneos, pero sí, lo son en muchos casos, pero tampoco están articulados entre sí. Entonces, ahí hay un asunto bastante duro, creo que es el punto político más duro que tiene la oposición en este momento, y es que la candidatura que puede ganarle a Maduro tiene que ser una candidatura unitaria, y unitaria no es que haya un solo candidato o que lo apoyen todos los partidos. Unitaria es que el aparato de defensa del voto sea unitario. Eso es lo que es unitario. Entonces yo también comparto, Neighbor, toda tu preocupación. Creo que lo has visto muy bien. Creo que un buen ejercicio, como les digo, háganlo así como un ejercicio, como una penitencia, pero es que esa penitencia no la tiene que pagar, tiene que ponerse a pensar qué pasa si perdemos, qué hacemos. Vienen unas elecciones en el 25 y es más, déjenme decirles, si gana Maduro, digamos, si gana, no si fraude, si roba, no, si gana la elección, bueno, a lo mejor es el perfecto momento, porque ahí sí el hombre se tiene que legitimar. Y es el perfecto momento para la propuesta de negociación que nos puede llevar a unas elecciones del 25, que son unas mega elecciones, mucho más abiertas, porque ya no está en juego el poder presidencial, ¿ven? Unas elecciones más abiertas en el 25 significaría la reconstrucción del sistema de oposiciones o de la oposición en Venezuela, ¿no? Ahora, imagínense ustedes que no se pueda uno organizar para esas elecciones porque el trauma de perder una elección este año va a ser demasiado brutal, ¿no? Entonces, y la desconfianza, ¿no? Que se crea. Entonces, estamos en un dilema y yo creo que de verdad es algo que nos debería preocupar a todos. Y ustedes que estén cerca de los partidos, pues más todavía. Hay que hacer lo posible para que esos comandos regionales o municipales puedan ser lo más abiertos y unitarios posibles, ¿no? De acuerdo. Profe, a mí ayer ¿a lo me oye? Sí, sí. Bueno, a mí ayer me designaron responsable electoral del comando de Iribarren. Yo estoy Ujú, independiente aún, pero bueno, ujú, pues ya comenzando a hablar con los demás miembros de todas las organizaciones políticas, todas, para ujú. ver cómo damos el padrón, porque sí preocupa mucho eso. Además, porque cuando uno habla, y es un ejercicio que yo no sé, aquí en esta reunión hay compañeros de otros estados, por ejemplo, cuando yo hablo con algún compañero de venta, me dicen que tienen el 70% del padrón. Si hablo con alguno Claro, de AD, me dice tenemos el 60, tenemos tal, tenemos tal. Y así todos, porque todos tienen que aportar. Lo que me está preocupando a mí es que como cada quien está cargando de manera autónoma, puede ser que haya duplicidad de información. O sea, claro, que cada quien esté, o sea, yo tengo mi base de datos y en mi base de datos yo sé que tengo el 70%, el 50%, el 40%, el porcentaje que pueda tener del padrón electoral de cualquier área geográfica. Pero cuando cargo,
tal vez eso disminuye porque ya alguien pudo haber cargado. Y me pasó hoy en una reunión que Claro, tenía donde el responsable electoral del partido con el cual me estaba reuniendo me muestra una lista como de 80 personas que me dice, mira, estas 80 personas ya alguien las cargó. Yo no sé quién las cargó del sistema, pero ya salen cargados. Y todos son militantes de mi partido. Entonces, eso es un problema que wow. seguramente está ocurriendo en todos lados, pero hay que atacarlo. Pues por lo menos aquí tenemos la absoluta disposición de resolverlo. Pero me preocupa Bueno, mucho el también sabor. yo creo que es importante, fíjate, Neighbor, como tenemos que cerrar, pero fíjate, yo diría esto, primero hay que hacer lo que te estás haciendo, que es participar en la cosa, meterse, meterse en la candela realmente. Y segundo, buscar aliados también y empezar a conversar de esto, incluso aunque uno parezca el antipático y eh, el inconveniente, pero que uno tiene que decir las cosas como son. O sea, eso es parte de lo que tienen ustedes que aprender. Eso se llama responsabilidad política, que no es responsabilidad con mi doctrina política o con mi grupo político, es responsabilidad hacia la política, hacia cómo se hace política. Y ahí hay un tema de coordinación. Por eso les decía, la fractura dentro de la oposición es bien fea, es complicada. Entonces hay que repararla. Y eso nada más se hace en los grupos, digamos, en el contexto concreto. No simplemente declarando, ay, no, esto es un desastre y 20 no deja que los otros entren y estos no dejan, y cada quien anda con su información por separado. A eso hay que decirlo, pero plantearlo seriamente, ¿no? Plantearlo como problema y tratar de buscar una solución. Y yo estoy segura de que se puede. Yo sí creo que se puede. Yo creo que se puede. Entonces, hay que procurar hacerlo. La política, lamentablemente, les cuento, es así, dura, difícil, frustrante, ¿no? Uno cree que está alineado con otros y resulta que, pups, a última hora no está tan alineado. Pero bueno, es el esfuerzo y es el aprendizaje, ¿no? Carlos. Sí, gracias, profe. Feliz noche. No, nada. Profe, usted habla de que había de la puntuación que posiblemente Nicolás Maduro ha tenido en los últimos tiempos. A mí me preocupa algo de esta campaña y es el silencio que ha tenido el gobierno luego de la candidatura de Edmundo González Urrutia. Entonces, Sí, ¿verdad? Mm. hay quienes visionan esto como que, bueno, esto puede pasar ante una suspensión. Hay quienes dicen, no, pero el problema Ujú. viene después. Hay quienes hablan de que el problema viene después. Yo siento que, bueno, sea después o antes, sigue siendo un problema. El silencio para mí por parte del gobierno es un problema, pero yo tengo una perspectiva o sea, me salió gracias a esta clase. Y es que cree que el silencio o falta de acción, es decir, las acciones violentas que reiteradamente el gobierno hace en campaña, es para aumentar los puntos. Mira, no sé si entendí bien la pregunta, pero te voy a decir algo. El gobierno está en lo que en inglés se llama wait and see, que es esperar y ver, esperar y ver. ¿Por qué está en eso? Por dos razones. Una, está negociando con Estados Unidos el tema de la licencia del 31 de mayo. Entonces, eso es lo que ha permitido, porque claro, los gringos dicen, yo no voy a negociar contigo si te vas a llevar por delante el proceso electoral, ¿verdad? Entonces, quédate tranquilo, vamos con calma, vamos a seguir hablando, a ver qué me ofreces, ¿no? O sea, están en una negociación, que como les digo, una negociación bilateral, de gobierno a gobierno. Bien, pero entonces eso es un poquito como el seguro que tenemos ahorita. Eso dura hasta el 21 de mayo. Pero la otra cosa sobre el silencio tiene que ver también con que el gobierno está observando si la crisis de la que estamos hablando en este mismo momento dentro de la oposición, que es la crisis para formar comando y para poder tener la maquinaria de vigilancia del voto, se profundiza. Esa es la esperanza también, ¿no? Que se profundice y que termine habiendo tan poca organización dentro de todas estas disputas que pues terminemos con eso, que creo que son, Weimer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo?
¿Te fuiste? Ah, Oneiber. Oneiber había mencionado, son alrededor de 1.500 centros nuevos que se añaden a tantos, más o menos como eso, que no solamente son de una sola mesa, o sea, que se tienen que multiplicar los testigos para poder cubrirlas, necesitamos muchos más testigos, sino que además están en algunos casos directamente en territorios controlados por el chavismo, no solo sectores populares y barrios alejados o zonas rurales, también incluso en cuarteles y en asentamientos de la Misión Vivienda, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver cómo, ojalá que se pueda negociar con el gobierno antes de la elección el respeto a los testigos, por ejemplo. Porque si no podemos ver lo que dices, Carlos, una situación en donde entremos en un periodo final antes de la elección de muchísima inquietud, ¿no? Y de hostigamiento, de mucho hostigamiento y el mismo día de la elección. Entonces, también ahí hay que esperar un poco, o sea, el gobierno está esperando, está viendo y está esperando. Entonces, mientras menos señales de... Aquí pasa una cosa muy curiosa, que es un poco la política de las apariencias, ¿no? En el fondo no es malo que el gobierno vea demasiado desorden en la oposición, porque eso puede asegurarles en la idea de que pueden ganar. Y si ellos tienen seguro la idea de que pueden ganar, es posible que no intervengan eh, eh, vetando al candidato o eliminando la tarjeta de la unidad, ¿no? O sea que ahí hay un juego político bien complicado, de apariencias y de realidades, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que verdaderamente concentrarnos es en dar la pelea electoral como en los términos en que está, que son unos términos asimétricos y verdaderamente injustos. No estamos hablando de unas elecciones competitivas, libres, abiertas. Estamos hablando de unas elecciones restrictivas o restringidas, pero que incluso en esas condiciones se puede construir una victoria para la alternancia, que en todo caso como yo lo definiría, ¿no? Bien, Sí, gracias, profesora. Sí, más o menos eso es lo que quería escuchar. vale, De acuerdo. gracias. Muchísimas gracias a usted por sus preguntas, a usted, profe, por su tiempo, de verdad, Claro desde que el sí. inicio hasta el fin. Muy productiva su disertación y estoy segura que para todos. Y bueno, con estas ideas sobre la mesa, arrancamos nuestra escuela de liderazgo L. Muchísimas gracias, profe. La vamos a estar invitando para otras actividades. Cómo no, con Y todo bueno, gusto. Claro que sí. Bueno, un gracias a todos. abrazo a todos, mucha suerte y trabajen bastante, estudien, trabajen, pregúntense, sobre todo pregúntense, hay que hacerse muchas preguntas, esa es la puerta de entrada al aprendizaje, ¿ves? No dejar que Así los es, demás hagan las preguntas por uno, sino así hacérselas es, uno. importantísimo, Bueno, un abrazo a todos. Chao, importantísimo. chao. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche a Chao, todos. profesor.